¿crees que la terapia debe adaptarse a los cambios culturales y sociales o debe mantener sus principios originales sin mucha alteración? Que me parece que es fundamental entender que desde nuestra perspectiva, especialmente desde la Gestalt y muchas otras corrientes, lo que tienen en cuenta, por supuesto, es el contexto del paciente. Es decir, el paciente no es una seta. Entonces, por eso, ¿no?, cuando hablé un poquito del dinero, decía que es tan importante conocer la situación financiera del paciente, no solamente individual, sino familiar. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Qué importante es entender hasta qué punto influye, por supuesto, estamos constantemente atravesados por la cultura, por nuestra situación socioeconómica, por el contexto en el que estamos viviendo, etcétera. No es lo mismo una persona que vive en un barrio muy violento y con muchas dificultades, no es lo mismo lo que vive esa persona que lo que vive una persona en la zona más alta y pija de Barcelona, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero tampoco la persona que tiene 3 casas, sus padres, y que sabe que le van a quedar 2 para ella. Entonces no es lo mismo cómo afronta la situación económica, no es igual. En fin, hay muchísimos elementos. No es lo mismo una persona que su familia sea del Opus que una familia que sean militantes de la CNT. Es decir, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces los valores, aquello que se transmite, eso que donde el paciente va desarrollando su sistema de creencias, es completamente diferente. El abordaje no puede ser el mismo, porque las necesidades no van a ser las mismas, el código no va a ser el mismo, la narrativa no va a ser la misma, aunque en el fondo los elementos comunes van a ser muy parecidos, porque a todos nos atraviesan las mismas cosas. El miedo a que nos dañen, a que nos abandonen, nos dejen, etcétera, es uno de los máximos que van a estar siempre independientemente de con quién hablemos. Eso va a estar. Pero por supuesto que es fundamental entender el contexto. Es muy importante conocer no solamente las cuestiones socioeconómicas que nos atraviesan y que nos conforman, pero también conocer la historia biográfica y biológica de esa persona. ¿Qué situaciones ha vivido, qué dolencias, qué, en fin, ver que nosotros somos un ser complejo. Y sobre todo, eso nos va a ayudar a ir rompiendo con la idea que podemos existir sin coexistir. Eso no es posible. No existe, es un invento, es un sesgo de nuestra percepción la idea de que podemos existir sin el otro. Coexistimos. Thich Nhat Hanh hablaba del interser. Este hombre escribió este poema bellísimo donde está hablando cosas tan sencillas y tan obvias que no vemos, como por ejemplo que esta camiseta la ha hecho no alguien, mucha gente ha pasado para llegar a mí esta camiseta, ¿no? Toda la tecnología que estoy usando. Es decir, no hay nada, nada que donde no haya intervenido muchísima gente, ¿no? Desde el arroz que yo he comido a mediodía, cómo se ha cultivado, se ha empaquetado, se ha llevado a la tienda, etcétera. Y esa percepción es seguramente algo que nos ayuda mucho a aliviar nuestras crisis existenciales y muchas veces esa sensación de soledad. La percepción de que no estamos conectados con otros es un sesgo que tiene que ver con procesos incompletos en nosotros. Entonces, la terapia, desde mi punto de vista, tiene que ser un apoyo para transitar desde el individualismo hacia lo colectivo, desde la percepción de que estamos solos, aislados, etcétera, hacia reconocer parte de una coexistencia, con la implicación que cada quien pueda tener, pero que muchas de las cuestiones que nosotros vivimos como eh, desafecciones, que no encontramos el sentido de la vida y que lo trasladamos hacia el consumismo y hacia adicciones, etcétera, mucho tiene que ver con ese no hallarme en el territorio. Y los maestros han hablado muchas veces de la importancia de sentirnos útiles. Por tanto, creo que es muy importante contribuir desde la terapia en reconocer el contexto para ayudar al paciente a comprender que somos también la cultura que nos rodea y desde ahí cómo transitar desde ese sesgo, desde esa distorsión individualista hacia una mirada más común, más horizontal, que es muy difícil porque estamos precisamente en un sistema que cada vez nos lleva más hacia ese individualismo. Todo ser vivo y todo ser humano existe solamente en el entorno que lo hace posible. Es un nicho ecológico.
en viajar a la Luna, la preocupación fundamental es llevarse el nicho ecológico en el cual ustedes van a vivir desde la partida hasta el regreso. Y esa es la nave con las características que tiene. Lo peculiar de los seres humanos es que vivimos en el lenguaje y en la reflexión. Nuestro nicho ecológico incluye todo lo que vivimos en el lenguaje y la reflexión. Las ideas, las teorías, las preguntas, las explicaciones. Todo eso que es parte de nuestras reflexiones, de nuestro pensar, de nuestro conversar, es parte de nuestro nicho ecológico. Y cuando nace un bebé, también su nicho ecológico, con el bebé nace la mamá, con el bebé nace la familia, como el espacio en el cual va a realizar su vivir. Y a medida que crece se va a ir transformando las dos cosas, no las dos cosas, todo eso, esa unidad que nosotros llamamos unidad ecológica, organismo nicho.